Bien, miren, vamos a ver lo que es una muestra aleatoria. Vamos a hacer aquí, ya entrando de lleno a lo que es la muestra aleatoria y la distribución de muestreo, para comprender las medidas estadísticas y las distribuciones de muestreo, aplicar a los estadísticos y a las distribuciones de probabilidad en este caso. Lo primero que debemos de tener en cuenta, y lo hemos platicado un poco, pues es el concepto de lo que es una muestra, ¿no? Que es, pues, eso es una parte, es un subconjunto que estamos nosotros tomando en cuenta y que estamos, considerando como sujetos, pues, de la población, ¿ok? Entonces, todo lo que parte precisamente de aquí, de tomar esta muestra, ¿verdad? Es decir, la muestra que tenemos aquí, que es N, contra la población, que es todo el entorno que contiene a la muestra que nosotros estamos analizando, la estamos viendo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a definir precisamente un buen estadístico? Lo va a definir esto, el tamaño que tiene la muestra, ¿sí? La muestra N que tengo yo aquí. Entonces, como les había comentado, entre más grande sea la muestra, imagínense que yo vaya tomando una muestra cada vez mayor. Ajá. En lugar de tomar esta muestra, ahora yo voy a tomar toda esta muestra. Ajá. Es mayor, se va acercando más al total de la población. Y si yo tuviera más recursos y más tiempo para muestrear a toda esta parte, ajá, entonces este es casi tres cuartas partes, ¿no? Entonces aquí yo lo que estaría diciendo es que entre más elementos tenga de la muestra, más, más probable es que se acerque. Si yo tomo de aquí la media de la muestra, es una muestra muy grande, muy considerable. Entonces, puede que se esté acercando, en vez de un igual, esto es casi un simbolito que me dice que se está acercando. Si esta media muestral se está acercando al parámetro mu, que es la media poblacional. Entonces, entre más tome esto, más y cada vez más esta media muestral se va acercando, este estimador de la media muestral se está acercando al parámetro de la media poblacional, cada vez. Y eso sería muy bueno. Sin embargo, pues habíamos comentado que en la vida real, pues esto está un poquito, pues, difícil, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de la muestra aleatoria, estamos considerando cada observación, cada medición a nivel individual de la población que tenga la misma probabilidad de ser seleccionado. Es decir, yo no estoy escogiendo a quién voy a muestrar. Yo estoy diciendo, toma cuantas personas tú quieras en el sentido, ¿sí? Y muestréalas. Por ejemplo, estos que están en rojo son los seleccionados al azar. Todas estas personas que tengo yo aquí son seleccionados al azar. Sí, desde luego que se puede tomar una población la cual pueda ser susceptible de que yo la escoja, pero a ver, siendo sinceros, está ahí, Will, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. A ver, Will, si yo le dijera a usted que hiciera un muestreo a personas de la UAM para que les hiciera preguntas. Por ejemplo, yo le digo, ¿sabe qué? Les va a hacer dos preguntas sobre votación y va a hacer una encuesta y de ahí vamos a tomar el muestreo. Hágalo como usted quiera. ¿Qué sería lo primero que usted haría? ¿Agarraría a una persona que entrara a la UAM o lo haría entre sus amigos de ahí de la carrera? Mm, yo creo que agarraría para que la muestra sea más heterogénea.
iría a cada uno de los edificios y tomaría a una persona al azar. Si usted tuviera la libertad de hacer esto, lo haría. Normalmente lo que hacemos y lo que haría nuestra conducta como ser humano es acercarnos a quien conocemos. Nos podemos acercar a nuestros amigos, oye, lléname esta encuesta, ¿no? Para más rápido, para mayor comodidad. ¿Por qué comodidad? Porque algunas personas se sienten incómodas cuando le preguntan a alguien, ¿no? Así como que, híjole, ¿qué me va a contestar? ¿Qué me va a decir? ¿No? Entonces, estudios, y esto sí esto es serio, esto es real. Si yo le digo a un hombre, ¿sabes qué? Ponte afuera del metro y encuesta a las chicas pidiéndole su opinión sobre una toalla femenina, a lo mejor el hombre dice, bueno, voy y le pregunto, pero para las chicas es súper incómodo. Para muchas chicas es súper incómodo contestarle a un hombre preguntas sobre toalla femenina. Entonces yo también estaría sesgando la cuestión porque muchas mujeres no lo permitirían, muchas mujeres se enojarían, muchas mujeres contestarían, pero entre ese mucho y mucho ya es un público seleccionado, ¿ok? Entonces, o sea, lo adecuado es que yo le dijera, por ejemplo, a una de las chicas, hagan esta encuesta y las otras chicas contestarían con más realidad, con menos sesgo. Ajá. Esto porque es algo natural, porque es parte de nuestra sociedad, ¿no? En el sentido. Entonces, digo, también tiene que ver la cultura. No es lo mismo que yo pregunte en Europa que lo pregunte en México o Latinoamérica, ¿ok? Este tipo de cuestiones. Entonces, muchos tendemos precisamente al sesgo, ¿sí? En este caso, como bien dice Will, bueno, yo para evitar sesgos, pues si fue lo que entendí bien de Will, dice, yo para evitar este sesgo y hacer menos sesgada el muestreo y sobre todo lo que yo voy a obtener como resultados, me voy a preguntar a salones, ¿no? Que no sean de la carrera, que sean de ingeniería, que sean de derecho, que sean de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos haciendo pertinentemente un muestreo aleatorio, y distribuido precisamente con una causa, ¿no? Que es precisamente ver qué tendencia tiene, porque la tendencia es lo que va a marcar. O sea, si yo me voy ahorita a un territorio que yo sé que es netamente priista, pues evidentemente la mayoría de la gente me va a decir que va a votar por la candidata Xóchitl, ¿no? Xóchitl Gálvez, por la ingeniera Xóchitl Gálvez, y por el otro lado, si yo me voy a un terreno donde yo sé que hay gente del PT o del Partido Verde, yo sé que van a votar indudablemente por la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es una cuestión de ir también jugando con el sesgo en ese sentido, ¿no? Entonces, en el concepto de muestreo tenemos lo que es la muestra no probabilística, ¿ok? La muestra que no es probable. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estoy hablando de muestreo? Porque la estadística inferencial, que es lo que estamos viendo en este trimestre, es hacer inferencias acerca de muestreo. Todas las pruebas estadísticas que vamos a hacer va a ser siempre sobre muestras, no sobre la población porque no la conocemos. Vamos a tratar de conocer datos de la población a través de su muestra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una clasificación de muestras, vamos a hablar de la muestra no probabilística. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en seleccionar una muestra de la población porque es accesible. O sea, todos los individuos que van a ser investigados están fácilmente disponibles, ¿ok? Entonces, no es lo mismo tomar una población, como ustedes dicen, ahorita voy a la UAM y pregunto, a que yo los mande ahorita a una zona totalmente marginada, ¿ok? Donde las personas, pues, para contestarles una pregunta, oiga, ¿conoce a su candidato? Mucha de esta gente no sabe siquiera leer o escribir, no tiene un trabajo formal, es más, no tiene trabajo, ¿ok? Entonces, yo no puedo tener una pregunta accesible, ¿verdad? Como por quién va a votar, porque muchos no saben ni quiénes son los candidatos. Van a decir, ¿de quién, oiga? ¿Quién está? ¿Por quién? Pues, o sea, no lo sé. Entonces, esto es una muestra
no probabilística. Es decir, yo estoy tomando al primero que yo encuentro que se vea por ahí o al que me va a facilitar la respuesta de la encuesta. O sea, este núcleo que yo tengo aquí, ¿sí? Que son los individuos conocidos, esto que yo estoy tomando y considerando precisamente. Ujú. Este núcleo que tengo yo aquí de conocidos es el que voy a mostrar. Y a lo mejor en muchas encuestas siempre van a ser los clientes, pero de cierta forma ya hasta sé lo que van a contestar. Entonces, eso es un muestreo de esta forma no probabilístico, ¿no? O sea, también la segunda capa de personas a las que yo entrevistaría, a las que yo le haría preguntas, aquí estoy yo, aquí están ustedes, que son, que son como investigadores, ajá, se van con amigos, con familiares, o bien con esta segunda capa que son los conocidos de conocidos. Oye, pues, oye, ¿a quién más le puedo hacer? No, pues dile a mi tía. No, güey, pues dile a mi sobrina, mira, te va a contestar. No, pues mira, dile aquí a mi abuelita, ¿no? Oye, yo tengo un cuate que conoce de eso, pregúntale y todo. Entonces, son las primeras capas de la población a los cuales yo estaría tomando en cuenta y considerando. Entonces, y por último, pues tengo sujetos que no han sido estudiados, que no conozco, que desconozco realmente la respuesta, que sería realmente la población objetivo. Pero como comento, cuando yo estoy haciendo encuestas, y ahorita lo estamos viendo, ¿qué dicen los candidatos? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum dice, no, es que esas encuestas que está haciendo PAN, PRI, PRD, son chafas porque nada más están sesgadas. ¿A qué está haciendo referencia eso de que están sesgadas? Lo mismo que se queja Xóchitl Gálvez, ¿no? Que las encuestas están totalmente amañadas. Amañadas no quiere decir que esté mal el proceso estadístico, sino que yo estoy, ¿qué? Poniendo a modo esto. Yo estoy tomando núcleos conocidos, ¿sí? Yo estoy tomando núcleos conocidos cuya respuesta ya casi sé cuál va a ser y por ende sé el impacto que va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cuestión que, bueno, no está prohibida, pero sí sesga, ¿ok? Adelante, Will, dígame. Tengo una preguntita. Sí, Cuando uno levanta una encuesta, no tiene que poner una metodología de yo entrevisté, bueno, obviamente no lo pones todo en la parte principal de la encuesta, pero no hay por detrás una metodología donde uno pueda ver que esté sesgado, ¿no? Donde uno el que levantó la encuesta ponga, eh, entrevistamos a fulanito y este es su INE o algo así, ¿no se puede? legalmente tiene que ser así. Cuando uno levanta una encuesta, tiene que poner a dónde fue, qué preguntó, por qué ese núcleo, qué metodología se está ocupando. Sí, de hecho, esa es una cuestión que se tiene que hacer legalmente, pero como estamos en México o en Latinoamérica o incluso en Estados Unidos, siempre hay forma de saltarse la barda, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo justifico diciendo, bueno, si hay aquí gente que es de Morena, pero y que hay simpatizantes en un gran núcleo, pero se hizo de manera aleatoria, se fue a diferentes casas, a diferentes cuadras, y entonces también vimos que tocamos en las casas donde tienen pancartas, ¿no? Del PAN, pero nos corrieron, ¿no? Entonces, ahí mismo yo estoy tratando de justificándolo, ¿no? Para que no digan, no, pues pues ahí lo evidenció. Obviamente tampoco voy a decir todo, pero la realidad se debe de explicar toda la metodología, todo lo que tiene que, que contar la casa encuestadora en ese sentido. Ajá. Entonces sí, legalmente tiene que hacerlo, legalmente tiene que decir a dónde fue, todo el qué, cómo, por qué, para qué, cómo y cuándo,
todo lo tiene que explicar porque es parte de la ley. Es más, todo eso lo consulta el TRIFE, ¿no? Cuando se va a tribunal, el tribunal del IFE lo tiene que hacer. Todos los casos se tendrían que ver. Pero como son encuestas de salida y las pagan los partidos, pues ahorita no pueden entrar todavía el IFE, no puede entrar el INE, porque pues vaya, son condiciones un poquito difíciles, de, de la comprensión, ¿no? Porque, bueno, debiera entrar, pero como lo está pagando el partido y normalmente dicen que el que paga, pues es el que se queda con la mayor parte, pues entonces yo le voy a decir a la casa encuestadora, oye, pues sí, pero no me vayas a aventar de pedradas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más confiable de hacer? Por ejemplo, ver las encuestas de algunos diarios. También hay diarios que tienen cargada o que están cargados hasta ciertos partidos. Entonces, hay que ver precisamente Reforma, se sabe que está totalmente aliado con el PAN, con el PRI, o sea, es un teléfono, es un periódico de derecha. Entonces, todas las encuestas que salgan ahí normalmente van a favorecer a la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez. Periódicos como La Jornada están muy afín con el gobierno actual. Normalmente sus encuestas siempre van a estar afín con, este, con la candidatura de Morena, de Partido Verde y del PT, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una cuestión que yo por eso les decía, tomen en cuenta siempre estas cosas dentro de su condición para analizar, y ahora que están aprendiendo estadística ya a nivel que ustedes están viendo cómo se hace, cómo se va a muestrear, cómo se va a comprobar científicamente, yo no dudo para nada del proceso científico que es el que van a trabajar ustedes para obtener datos y para obtener información. Lo que sí dudo, y como bien dice usted, Will, o sea, es la cuestión de qué estoy y a quién estoy muestreando, ¿no? Entonces, eso es la cuestión de la calidad, no de la cantidad, sino de la calidad de información que se esté llevando a cabo, ¿no? Entonces, eso sí resulta luego un proceso un poquito difícil de ver, porque como les comento, si abren pues encuestas del periódico Reforma, van a favorecer a un grupo, y si abro yo de la jornada, van a favorecer a otro. Entonces ahí es cuando viene mi criterio. ¿Qué tanto, por ejemplo, Reforma sí le está dando, por ejemplo, un poquito de margen arriba a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl, pero no es un margen, creo que es nada más de un dígito. En cambio, quien lo está dando hasta de dos dígitos es la jornada, ¿no? O sea, eso es lo que yo tengo que ver. O sea, cómo se está trabajando la metodología, pero sobre todo el universo o el muestreo que se está tomando. Entonces, sí resulta una condición cuando estamos viendo estos conceptos como el muestreo no probabilístico, ¿no? De tomar a los más cercanos, que es, pues yo puedo justificarlo así, si es un muestreo no probabilístico. Entonces todos dicen, ah, mira, hizo muestreo no probabilístico, es su técnica. Pero si yo no sé lo que significa el muestreo no probabilístico, pues estoy viendo que estoy agarrando conocidos y conocidos de los conocidos. Está dentro del muestreo, ¿no es así? Entonces, lo hago. No estoy violando ninguna ley. Adelante. Ujú. Entonces, el muestreo es una técnica para seleccionar una muestra a partir de la población estadística. Entonces, esta herramienta es muy importante. Su función es determinar qué parte de la población debe de examinarse. O sea, cuando estuvo lo del COVID, yo tenía que hacer muestreo, precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía la muestra? Pues evidentemente no iba a ir de casa en casa preguntando, iba yo a ver cuántas personas llegaban al IMSS, cuántas personas llegaban al ISSSTE, cuántas personas llevaban a hospitales privados, a hospitales de atención pública, beneficencia, perdón, en ese sentido, donde se tenía que considerar, ¿sabes qué? Están entrando tantos, ¿cuántos están saliendo? Eso es la cuestión. Entraron tantos, salieron tantos.
causa de la muerte, pues COVID, causa de la muerte, no, pues esta y la otra y la otra y la otra. Entonces, de ahí yo voy haciendo ese tipo de muestreo. Entonces, aquí no es un muestreo tan aleatorio. El caso de COVID iba precisamente sobre las muertes verificables, que fue también otro gran debate que hubo, ¿no? O sea, dicen, ¿sabes qué? Se reportan 400,000 muertos. No, pero estos fueron más de 1 millón. ¿Qué les pasa? Ok, ¿dónde están las cifras del millón? Es que estas cifras son mínimas. Ok, perfecto. Una cosa, y eso es totalmente real. Se hace el muestreo sobre lo que se reporta. Claro que no siempre el que muere, o sea, si por ahí a un doctor o por ahí alguien bueno, no un doctor, sino alguien administrativo no tomó en cuenta a una persona muerta por COVID, esa persona no es contabilizada. ¿Cuántos no murieron en casa? Ajá. Y el acta de defunción decía que no era COVID, que era a lo mejor un problema pulmonar, que era un problema. O sea, eso también me está diciendo, ¿sabes qué? No es una cuestión de COVID, cuando sí era en realidad una cuestión de COVID. Entonces, todo eso va mermando el número de muertes y no estoy justificando para nada al gobierno, sino simplemente estoy justificando las cifras. ¿Por qué? Por una desatención, porque no, la gente no fue a los hospitales e incluso muchos ni doctor, que fue la mayoría por costos, porque no tenían y no les alcanzó el dinero. Ajá. Entonces, o sea, un doctor los tuvo que declarar muertos con otra, pues sabes que nunca le hicimos prueba COVID, ¿no? Oiga, pero es que tiene todos los síntomas, pues sí, pero no se le hizo una prueba, ¿no? Entonces, vaya, o sea, problemitas de ese tipo. Pero a lo que voy es, ¿qué es el muestreo? Es una técnica que me sirve precisamente para inferir datos a través de la muestra. Hay muestreo probabilístico y hay muestreo no probabilístico o bien muestreo determinístico, ¿ok? Cuando hablamos de muestreo probabilístico, estamos hablando de un muestreo aleatorio simple, de un muestreo sistemático, otro estratificado y otro por conglomerados. Son técnicas totalmente diferentes, al igual que el muestreo no probabilístico o determinístico. O sea, dentro del no probabilístico tenemos el muestreo convencional o accidental, el que es por cuotas, el de técnica de cadena o bola de nieve, ¿no? Snowball, o intencional o por juicio. Todo eso se tipifica o se realiza bajo diferentes procedimientos. Ok, Miguel, yo le recomiendo que se vaya al edificio T. Allá la señal es muy buena porque tienen tanto Wi-Fi como las computadoras que puede solicitar ya tienen también red, o sea, cable de red. Entonces, bueno, le recomendaría, ¿no? Para que no esté entre y sale. Bien, entonces, estos son los tipos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, para el muestreo aleatorio, vamos a ver en este sentido, en el muestreo aleatorio, que es la primera etapa, bueno, la primera, el primer grupo. Ujú. Entonces, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Entonces, estos elementos tienen valores muy parecidos a los de la población, se presume, ¿no? Se presume. O sea, tanto el muestreo aleatorio, todo este tipo de muestreo aleatorio simple, sistemático, por conglomerados, estratificados, al garantizarse como aleatorio, estoy tomando cualquier parte de la población. Lo que va a diferir es la técnica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en el muestreo aleatorio simple? Vamos a asignar un número a cada individuo de la población y mediante algún medio, por ejemplo, calculadora, computadora, se eligen los objetos necesarios. Hagan de cuenta que yo en el salón como cuando ustedes hacen el how, why you speak, así, o el piedra, papel, tijeras, en este caso para mí,
les pido que anoten sus nombres, que los pongan allí en una bolsita, la muevo y yo entonces voy a decir, ¿sabes qué? Aquí va un número, aquí yo asigno un número y aquí el nombre que salga va a tener ese número para exponer. ¿Ok? Entonces, aquí está el número 1, voy a sacar la bolita y en este sentido le tocó a Michelle. ¿Sale? Michelle es la número 1. Perfecto. Bolita número 2, saco entonces el número 2, saco otra persona y le va a tocar, por ejemplo, a Luis. Sale, no, pues ahí está Luis. ¿No? Número 3, Miguel. Número 4, Jocelyn. Y así. Entonces, esto yo estoy dando un número de forma aleatoria, estoy asignando entonces el número a quien salga ahí, porque todos tienen la misma probabilidad de salir. Entonces, la suerte, o muchos le dicen suerte, yo le llamo fenómeno estocástico, fenómeno probabilístico, que haya salido el nombre, ¿no? De alguno de ustedes y se le asigne un número en ese sentido para el propósito, que en este caso sería exponer, ¿ok? Entonces, esto evidentemente no aplica a poblaciones grandes, porque yo no puedo ir dándole un papel a todos los de la UAM cuando voy a acabar, ¿no? Además de que no están yendo todos. Entonces, se hace sobre muestras pequeñas este muestreo aleatorio simple. Por eso es muy simple, pero también la desventaja es que lo tengo que hacer nada más para grupos pequeños. ¿Qué es el muestreo aleatorio sistemático? Entonces, igual voy a enumerar a todos los elementos de una población, pero en lugar de que se extraigan n números aleatorios, solamente voy a extraer uno. Voy a tomar los individuos de K en K. ¿Quién es K? El resultado de dividir el tamaño de la muestra. Ajá. Y lo voy a seleccionar. Por ejemplo, voy a dividir K, va a ser igual al tamaño de la población entre el número de personas que voy a tomar. Obviamente, por ejemplo, vamos a suponer que tengo ahorita un universo de 100, ¿no? Entonces, de esos 100, ¿qué pasa si yo tomo 10? Entonces, si yo pongo 100 entre 10, evidentemente me va a dar ¿cuánto? Uno, ¿ok? Entonces va a ser el tamaño de la población. Si yo agarro 300 personas y de ahí lo divido entre 15, entonces voy a tener 20 personas las que van a ser parte de esa muestra sistemática. O sea, lo estoy haciendo de K en K personas, ¿no? Cada 300 personas voy a tomar un total de 15. Entonces, es un muestreo sistemático. Entonces, así lo estoy tomando, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo que tengo es que de un grupo de 60, perdón, sí, de 60 personas, voy a tomar yo 12. Entonces, 60 entre 12 me da un total de 5. Entonces, voy a tomar 5 personas. Ese va a ser mi número K. Ajá. Entonces, eso yo lo estoy definiendo. Ahora, si ustedes me dicen, bueno, ¿por qué estoy tomando el número 12? ¿Por qué estoy tomando otro número? Aquí depende de lo que yo quiera hacer. Aquí depende de qué tan grande, qué tan pequeña puede ser la muestra. Imagínense si tengo 60, como es el caso que tengo aquí, y estoy tomando 50, pues entonces estoy tomando, o sea, ya los datos que yo tenga sobre esos 50 van a ser bien parecidos y si no es que digo casi igualitos a la población, pero evidentemente pues en la vida real no es así, nada más voy a tomar 12 o 10, ujú. Entonces voy a tomar 6 personas, ¿no? Por ejemplo, si es 60 entre 10, tomo 6 personas, 60 entre 12 van a ser 5 y así va a ir bajando, va a ir subiendo sucesivamente dependiendo de lo que yo vaya haciendo como muestra aleatoria sistemática. Si yo tengo un muestreo aleatorio estratificado, vamos a considerar categorías entre sí que son típicas, o sea, voy a tomar por estratos. Cuando hablamos de estratos de la población, es que estamos hablando de que esta población tiene cierta característica, tiene cierta forma de poder ver las cosas, y de poder moverse, ¿no? Es decir, por ejemplo, ujú,
Este estrato de la población que estoy tomando aquí, que yo escogí, tiene cierto nivel de ingresos, ¿no? Entonces yo quiero saber esta población con cierto nivel de ingresos, vamos a suponer que está entre los 8,000 y los 15,000 pesos, ¿no? ¿Por quién va a votar este estrato? O sea, si yo tomo individuos, pues yo previamente debo de ver estudios donde vea precisamente que ese es que en esta colonia o en esta zona, ajá, el estrato está entre los 8 y los 15,000. Entonces yo voy y me dirijo a ellos. Si yo me voy a este otro estrato, ¿sí? Cuyo, cuyo valor está entre los 0 y los 8,000 pesos. Y es verdad, ¿eh? O sea, si ustedes se van a la encuesta nacional, es que no me acuerdo si es la de inclusión financiera o la de o el ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Vamos a suponer que es la encuesta nacional de ingreso-gasto. Me gustaría que trabajáramos con esa encuesta, ojalá podamos hacerlo. Ajá, que es del INEGI. Hay quien va con estratos de 0 pesos. ¿Quiénes ganan 0 pesos? Dirán ustedes, ¿y por qué los registra el INEGI? ¿Alguien sabe por qué INEGI registra personas con 0 pesos? Ricardo, Romero, Richard. Este, ay, perdón. Pues principalmente para conocer el nivel de ingresos de toda la población, ¿no? Pero ¿usted cómo explicaría un ingreso cero? Como personas que no están económicamente activas. Ajá, pero ¿de qué viven entonces? Porque ¿Cómo? INEGI registró, hay muchas personas que tienen 0 pesos de ingreso. ¿Existirán esas personas? ¿Vivirán? ¿O será una cosa que inventó INEGI? ¿Qué cree usted? No, pues que sí existen. ¿Y dónde están? Para usted, ¿Cómo? ¿dónde se localizarían? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde estarían esas personas que tienen 0 pesos de ingreso? ¿Dónde se localizarían si es que existen? Pues no sé si contarían los vagabundos. Exactamente, exactamente. Gente que pide limosna, gente que no trabaja, gente que no registra ningún ingreso, son los que tienen 0 pesos. Por lo tanto, se tiene que contabilizar porque son parte de la sociedad, pertenecen a un estrato de ingreso bajo, es más, nulo, digamos, en este sentido. Y claro, desde luego, ¿no? No están exentos de ser contabilizados. Y vamos a suponer, así como hay personas que tienen 0 pesos, hay personas y otro estrato que gana de 15,000 en adelante. ¿Usted cree, José Carlos, me escucha? Sí, profesor. ¿Usted cree que haya personas que ganen al mes más de 1 millón de pesos? Sí, lo debe haber. Desde luego. Fíjense que vamos de un estrato muy grande, desde los 0 pesos hasta más de 1 millón de pesos mensuales de ganancia. Sí. Y evidentemente los hay que son los ricos más ricos y acaudalados de México. Entonces, han de cuenta que si yo hago un estrato y pregunto por quién van a votar, pues ahí vamos a obtener diferentes tipos de respuesta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque depende en este caso de la colonia a la que vaya, de la alcaldía a la que yo vaya, del estrato que yo vaya. Entonces, evidentemente, cuando yo voy a hacer una encuesta, si alguien quiere poner una tienda de Liverpool en esa, que ya hay que ver en qué parte de Nesa la voy a poner. En Chiapas, en Cancún, en Tonalá, en donde sea, tengo que ver y tengo que mostrar esa población donde va a estar la tienda cerca. O sea, yo tengo que ir viendo el estrato de la población que compraría y que tiene sobre todo los ingresos para poder comprar en Liverpool, en el Palacio de Hierro, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el muestreo aleatorio estratificado en sí consiste en considerar categorías típicas que
tienen alguna característica, deben de tener alguna característica, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estamos seleccionando igual aleatoriamente, pero lo estoy haciendo sobre una población o un estrato. Entonces, otra forma para contestarle a Will, de la forma en la cual yo diría, ¿cómo justificaría esto? Ah, pues estoy tomando un estrato de la población, que se supone que va a votar por Morena, ¿no? O estamos nosotros suponiendo que va a votar por Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Otra forma de poder, justificarlo y de que pues no va a estar mal en ese sentido, ¿no? Ahí nosotros lo estamos observando. Entonces el muestreo aleatorio estratificado es toma tu estrato, el que tú estés seleccionando y haz el muestreo. ¿Qué es un conglomerado? ¿Ok? Cuando tengo un muestreo aleatorio por conglomerados, vamos a formar grupos de elementos de la población que están formando una unidad. Son diferentes, o sea, en ese mismo núcleo que yo estoy tomando, tienen diferencias. Entonces, estas diferencias o estas heterogeneidades se va a llamar un conglomerado. Entonces, vamos a tomar de aquí aleatoriamente cierto número de conglomerados y vamos a investigar todo lo que son sus elementos, ¿no? Entonces, cuando yo estoy tomando estos conglomerados, ajá, hay diferentes núcleos, como yo puedo estar viendo aquí, está este núcleo, ujú, este núcleo, ajá, y yo estoy tomando los que están en amarillo porque tienen ciertas características, ¿no? O sea, ¿qué puedo entender entonces como conglomerado? ¿No? Bueno, ya les había yo dado este ejemplo, ¿no? El mejor ejemplo que yo tengo para estudios de conglomerados, ¿no? Si ustedes van saliendo del antro a las 2 de la mañana y pues ya tienen mucha hambre, pues ven que a su lado derecho hay un puesto de tacos donde hay como 30 personas pidiendo y comiendo, y del otro lado hay un puesto donde hay 5 personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jocelyn, ¿a dónde iría usted? A comer tacos. Al que hay poquitos, ¿Por qué? pues porque me van a atender más rápido. Usted estaría escogiendo un conglomerado, con ciertas características. La característica que dio es que, se va a ir a donde hay menos gente, ¿no? Y que la van a atender más rápido. Es correcto. Pero, por otro lado, por ejemplo, Rodrigo, ¿me escucha? Ahí anda Rodrigo. Donde hay más gente, ¿Usted por qué iría donde hay más gente? porque son al 2x1. Por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí la cuestión es precisamente, ¿hay alguna característica? Mucha gente se iría, porque esos son los clústeres, ajá, o los conglomerados. Es decir, yo me estoy yendo, Jocelyn dice, aquí hay menos gente, yo me voy. Pero a lo mejor donde hay más gente, están más baratos o tienen mejor sabor, o hay mucha gente, pero tienen rápido y tienen buen sabor, o tienen buen precio, o están al 2x1, ¿bien? Como dice nuestro compañero. Entonces, esa característica que yo le voy a dar al muestreo por conglomerados es, primero, que quede bien claro que en cualquier técnica voy a seleccionar al azar, nada más que la selección al azar depende del grupo o la muestra, ¿ok? Entonces, en este caso, por conglomerados, hay un factor que debe de atraernos. Si yo voy al conglomerado de tacos donde hay poca gente, como es aquí este caso, ¿no? Donde está aquí poquita gente y donde hay tacos aquí y va Jocelyn, voy a hacer preguntas, oiga, ¿por qué prefieres los tacos aquí? ¿No? Pues si es una pregunta abierta, les van a decir por qué. Oiga, ¿se les hacen caros los tacos o voy
a mostrar este grupo que es más grande que está en los otros tacos. Oiga, ¿usted por qué está tomando aquí? Ah, pues por precio, por cantidad, pues porque te regalan el refresco. Ah, porque es 2 por 1. Ah, porque pues bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí el muestreo por conglomerados también se vuelve una técnica y una parte muy importante. Vamos con el muestreo no probabilístico. Entonces, también es un muestreo determinístico. Entonces, aquí este muestreo que no es probabilístico, dice el cálculo y tamaño, así como la selección de la muestra, se basan en juicios y criterios subjetivos. Acuérdense que el otro es aleatorio. O sea, a partir de que yo puedo escoger un cierto grupo, seleccionarlo por características en común, yo voy a tomar al azar gente. ¿Sí? Oye, que tú agarraste un grupo de la colonia donde la mayoría va a votar por Morena. Sí, pero no quiere decir que la gente que yo vaya a escoger vaya a votar por Morena. A lo mejor la mayoría sí, pero hay gente que también va a decir, yo no voy a votar por Morena, o no voto por nadie, o voy a votar por la oposición. Pero siempre, sencillamente, ese muestreo aleatorio lo estoy yo seleccionando. Aquí, en este caso, tenemos el segundo grupo, que es el muestreo no probabilístico. Entonces, el cálculo, o sea, para calcular el tamaño, para seleccionar dónde, para ver, etcétera, esto, perdón, se basa en juicios y criterios subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al yo seleccionar, al tener un juicio diferente al aleatorio, entonces desconozco la probabilidad de seleccionar las unidades de población. Ajá. Entonces, ahí tenemos esto. Primero vamos a ver la variabilidad del muestreo. O sea, cuando tenemos una población con parámetros de la población mu y sigma, es decir, que tenemos esa población conocida, tenemos n sobre n, acuérdense que esa es una combinación y la combinación tiene que ver precisamente con n factorial entre n factorial por n menos r factorial, ¿no? Entonces, aquí tenemos un número de combinaciones, en pocas palabras, diferentes. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Que los estadísticos de muestra que nosotros obtengamos van a ser diferentes entre sí y diferentes de los parámetros poblacionales. Entonces, de esta población yo voy a tomar un núcleo o un muestreo, otro muestreo y otro muestreo y otro muestreo. Y la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4 y la muestra 5 se supone que tienen que ser diferentes entre sí y que no van a tener, se supone que no tendrían características comunes. De 10 características que yo estaría buscando, a lo mejor consideran en una o dos, pero no en todas. ¿Ok? Y eso es la variabilidad del muestreo. En cuanto a la distribución de muestreo, estamos viendo una distribución de probabilidad que nos está dando la variabilidad del estadístico muestral, porque hay a su vez variación en las posibles muestras que pueden obtenerse en la población. O sea, el que sea un criterio subjetivo tampoco quiere decir que es algo malo. Entonces, basándonos en una distribución de muestras o en una distribución muestral, nosotros vamos a tener un conjunto de estadísticos, como definición de distribución muestral, tengo un conjunto de estadísticos. Acuérdense que los estadísticos muestrales, media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, todo eso muestral. Entonces, estos estadísticos pueden obtenerse de todas las muestras así que pudimos haber realizado de igual tamaño y que van a conformar una población determinada en ese sentido. Entonces, la distribución de frecuencia de un estadístico, esa distribución de frecuencia se le denomina normalmente distribución muestral. Entonces, esa distribución que yo tengo, ajá, va a estar dado precisamente como una distribución muestral, esta distribución de frecuencia. Ahora, si yo tengo una distribución muestral de medias, es una distribución de probabilidades, ¿sí? Y está basada en todas las medias. Acuérdense el dibujito que les hice la otra vez con varias gráficas, donde tengo una distribución poblacional
y de ahí salen varias muestras y varias distribuciones pequeñas que yo voy a obtener de ese muestreo. Y cada una de estas muestras va a tener una media, que es una media muestral, que es pues lo que está ilustrado aquí, ¿no? De este conjunto de medias que yo tengo, aquí por ejemplo, ¿sí? En esta media, este es mi muestreo 1 y ese muestreo tiene cierto número de individuos o de objetos y tiene una media, ¿sí? De esta población que tengo en amarillo, ajá, voy a obtener una segunda muestra y tiene este muestreo también un determinado número de sujetos, objetos, o sea, como en el conjunto, esos son los elementos, ¿sí? Que pueden ser personas, y entonces también va a obtener una media común. Y pues así puedo irme de muestra por muestra, ¿no? Dependiendo cuánto haya tenido. Y evidentemente, pues que yo obtuviera algo importante, es decir, si yo dijera, ¿sabes qué? X, si yo tengo aquí mi media, X1, X2 y X, vamos a suponer que tengo, que esta X quiere decir que es una media. Y sería un subíndice, pero bueno, lo voy a tomar como X subíndice 1, X subíndice 2, X subíndice 3, X subíndice 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir cuando estoy igualando aquí estas medias? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy dando a entender con esto? Una le voy a poner X a la N porque pueden ser varias muestras. ¿Alguna idea? No sería algo así, bueno, de que todas las muestras que se hicieron tienen el mismo número de... ¿De individuos? Ajá, Sí, exactamente. O sea, tal vez no tengan el mismo número de individuos, pero sí tienen la misma media. Si yo, por ejemplo, en nuestro salón, al hacer el muestreo y mido esa media, la media va a ser 1,65 y voy a otro salón y lo muestreo y va a ser 1,65 y voy a otro salón y la media es, bueno, en nuestro salón hay 10 personas, 11, 12, pero en otro salón hay 25, sin embargo la media fue unos 65. Voy a un tercer salón y esa media con 30 personas me da unos 65. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente del número de elementos, esas cuatro muestras me dio 1,65. ¿Eso qué estaría diciendo? Que la población en su media es de 1,65, aunque yo no conozca la población, pero con cuatro al menos ya me está, ya tendría que ver un quinto elemento, es decir, un quinto muestreo, y si es 1,65, caray, ya estoy convencido de que pues ya no tengo que hacer más, la muestra es 1,65, puedo asegurar que toda la muestra va a ser de 1,65, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos. Entonces, aquí esta distribución muestral de medias es hacer una media de medias, ¿sí? Sumo todas las medias de las medias del salón 1, salón 2, salón 3, salón 4 y voy a obtener esa media y voy a obtener, por tanto, una distribución muestral, ajá, de todas esas medias que deberían de ser muy parecidas a la población. En la vida real, pues vamos a ver que es diferente el asunto, ¿no? Que las medias son diferentes en los salones y que la media de medias pues sí va a diferir un poquito la población, pero ¿cuánto más va a diferir? Eso sería una muy buena pregunta. perdón, profe, tengo una duda. Sí, Y, o sea, ¿qué parámetro hay como para determinar que después de cierto número de muestreos ya va a ser tendencia en que o sea, que sea continuo para la mayoría de los casos? Porque, o sea, podría ser que coincida cuatro grupos en cuatro salones, 1,65, pero ¿qué tal? Nos dejamos llevar puede ser que claro, si la sí, media cambia a 1,68, es el número de muestras de 1,65. No sé.
Ah, qué buena pregunta. Mire, esto se va a convertir. Ay, ¿dónde estás? Perdón, casi no lo escucho, profe. ¿Me escucho? A ver, ahí me escuchan. Hola, Lo hola. escucho muy... ¿Los demás cómo me escuchan? Yo lo escucho bien. ¿Bien? Entonces, a lo mejor tienes tú un problema con el audio. Ajá. Pero ahí hay que checarlo, porque yo creo que sí tiene problema con el audio. Pero para contestar su pregunta, ¿sí? Yo voy a convertir x1 igual a x2 igual a x3, ¿sí? Yo lo voy a convertir en hipótesis nula y la voy a someter a una prueba estadística. Eso es lo que vamos a hacer para demostrar que las medias son iguales, ajá, y que por tanto las medias muestrales iguales nos llevaría a una tendencia de que sería el mismo resultado para la media muestral. Voy a tener que comprobar esta prueba de hipótesis, esta hipótesis la voy a tener que comprobar. Entonces, así es como yo puedo darle mayor determinación y significancia a la prueba, ¿no? Que yo estoy diciendo. ¿Sabes qué? Todas las medias son iguales. Yo te puedo asegurar con un 99% de seguridad, acá le vamos a llamar en estadística de confianza, Ok. estoy 99% seguro, ¿sí? De que estas medias son iguales y que por tanto va a ser igual a la media de la población. Puedo asegurar entonces eso de la población, que la población va a hacer esto, pero necesito hacerle unas pruebas. Ajá. Entonces sí, ¿qué parámetros vamos a utilizar? Las medias, las varianzas, sí, pero las vamos a sujetar a una prueba de hipótesis para que pruebas estadísticas que van a poder decirme si sí es verdad o no se cumplen, Ah, si acepto o ok. rechazo la hipótesis. Ah, ok. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, aquí los estadísticos de prueba, que son de los que vamos a hablar, y también está asociado a la pregunta que usted me acaba de hacer, es, estos estadísticos muestrales es la media aleatoria, ¿no? De un total de n observaciones que van a componer la muestra. ¿De dónde las estamos trayendo? De una población que obviamente tiene una media que yo no conozco, que es una media mu poblacional y una varianza sigma cuadrada poblacional que desconozco. Pero, número uno, la distribución muestral tiene la distribución muestral de X, o sea, si yo ya me voy a una media, nos vamos a este salón, por ejemplo, y veo que esta distribución muestral tiene una media, ajá, probable, es decir, esta, esta X que tengo aquí, ay, permítame, esta media que yo tengo pertenece, por ejemplo, a la media del grupo de nosotros de estadística y esa media pertenece a una muestra. Sin embargo, esa muestra, ¿a qué población pertenece? A la población de toda la UAM Azcapotzalco, que está dada por mu. Entonces, quiere decir que el valor esperado de esta muestra del salón es igual a la media poblacional. Yo espero, yo deseo que la media que yo obtenga de la estatura de ustedes fuera igual a toda la media de la poblacional de la UAM. Eso es lo deseable. Eso se le llama, ojo, valor esperado. El valor esperado es que yo estoy deseando siempre que sea parecido a quién, a la población. Es estadístico, que es la media muestral. Yo quiero que sea igual al parámetro poblacional. Entonces, por eso se le llama esperanza. Bien, la distribución muestral de X tiene una desviación estándar dado por esto. ¿Qué es esto? El error estándar. O sea, la desviación estándar entre la raíz cuadrada de 9 es el término de error estándar de la media.
Entonces, eso es su desviación estándar de X, el error estándar. Repito, cuando se trata de una distribución muestral o estamos hablando de datos de una muestra, por ejemplo, el grupo que habíamos quedado que tiene una media de 1,65, tiene una tendencia a desviarse. Por ejemplo, si yo dijera que es de más menos 3 centímetros, sería de 1,65 menos 3 centímetros, 1,62 y más 3, 1,68. La tendencia de más menos 3, 1,65 más menos 3 centímetros va de 1,65 a 1,68. Ese 3 es el error estándar de la media, ¿de acuerdo? Calculado de esa manera. 3. Si el tamaño muestral no es una fracción pequeña del tamaño poblacional, entonces, ojo, vamos a nosotros hacer esta formulación, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Cuando el tamaño muestral no es fraccionario o no es una fracción pequeña, o sea que empieza a ser grande, tenemos que multiplicarle la raíz cuadrada de n de la población, del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, entre los grados de libertad, que es el tamaño de la población, menos un dato, si es que conocemos la población. Ojo, si es que la conocemos. Entonces, para determinar muestralmente esto, se requiere determinar el número de muestras, hacer una lista de las muestras, calcular la media para cada muestra, agrupar todas las medias de cada una de estas muestras y calcular la media de medias, calcular la media poblacional, obviamente si es conocido, confirmar que la media de medias es igual a la poblacional, calcular el error estándar número 7 y número 8, confirmar que el error estándar es igual al error estándar poblacional. ¿Okay? Todos estos son los pasos que se sugieren, debiera ser pues, precisamente una condición. Por último, y para dejarle aquí, voy a decir, ¿qué ejemplo se tiene? Si yo tengo una población, por ejemplo, compuesto por los números 2, 4, 6 y 8, hagan de cuenta que el 2 tiene su personalidad, o sea, 4 tiene su personalidad, su característica, etcétera. 2, 4, 6 y 8 son 4 elementos que pertenecen a esa población N mayúscula. Dice, determine la distribución muestral considerando muestra de 2 elementos. De estos 4 elementos que tengo en total, 2, 4, 6 y 8, voy a tomar de 2 en 2. ¿Cuántas combinaciones tengo? Miren, como les comentaba, N mayúscula entre N es una combinación. Entonces yo tengo, al hacer esta combinación de factoriales, 6. Por lo tanto, tengo 6 formas de hacer combinación con 2 números y aquí las tengo. 2, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 6, 4, 8 y 6, 8. O sea, es un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muestras como las que tengo aquí. Así es como calculo yo el número de muestras, ¿de acuerdo? Entonces, tomado de 2 en 2. La media para calcular la muestra es ir sumando precisamente 3, 4, 5, 5, 6 y 7. Ajá, que es entonces calcular las medias. Es decir, ¿de dónde sale este 3? 2 más 4, o sea, de este primer grupo. 2 más 4, 6 entre 2, 3. 2 más 6, 8 entre 2, 4 y así sucesivamente. 6 más 8, 14 entre 2, 7. Voy a calcular esas medias. Ya tengo entonces la media 3, 4, 5, 6, 7, que es precisamente esto, entre 6. Y me va a dar el número 5. Entonces, el cálculo de la media poblacional mu, ojo, es este.
Y retomando precisamente la sumatoria de X1, que es, ojo, lo tomamos de aquí, 2, 4, del original, 2, 4, 6 y 8, que es lo que tengo aquí, entre 4. Fíjense que es la misma, ¿ya vieron? Aquí, en este caso, podemos comprobarlo. N fue igual, o mi población, mi N poblacional fue igual a mi N muestral. Nos dio 5 igual, como ustedes pueden ver.